días, bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguna duda al momento antes de comenzar nuestra clase? ¿Ninguna, ninguna? ¿Todo bien? Ok, pues Todo bien, profe. muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Y recuerden que el día de hoy toca ver un tema. Ujú. Ok, ¿qué tema toca ver? Bueno, aquí en la guía nos dice que el día 25, es decir, el día de hoy, vamos a ver algo de calorimetría. ¿Qué significa calorimetría? Pues medir el calor, ¿verdad? Medir la transferencia de calor. Y bueno, para eso nos vamos a auxiliar de uno de los libros, por ejemplo, el de Sears, Calorimetría y cambios de fase. En este libro, pues nos muestra las ecuaciones que vamos a necesitar para resolver nuestro problema. Vamos a leer primero el problema. ¿Qué nos dice el problema? Tu taza de café de 300 gramos a 85 grados Celsius. Bueno, el café es... Recuerden que ahora el líquido, pues es importante que se exprese en términos de masa y no de volumen, sino es importante cuánta masa ocupa, o más bien tiene ese volumen. Entonces, tu taza de café de 300 gramos a 85 grados Celsius es muy caliente para beber, pues sí, la taza de café pues casi está hirviendo, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es vertir un cubo de hielo de 42 gramos. Obviamente el cubo de hielo está a 0 grados Celsius. Viertes un cubito de hielo ahí. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla al alcanzar el equilibrio térmico? Es decir, bueno, está la taza, le pones el hielo y al final, a lo largo del tiempo, pues comienza a hacer un proceso, ¿verdad? Uno, el hielo se derrite por completo porque es una masa muy pequeña a comparación de la masa del líquido del café, de la bebida del café. Entonces se derrite y se mezcla. Y obviamente, ¿por qué ocurre eso? Porque se encuentra inmerso en un ambiente de mayor temperatura, que es el café como líquido. Entonces, el café le proporciona calor, porque recuerda que el calor fluye de un objeto de mayor temperatura a un objeto de menor temperatura. Y entonces, el cubito de hielo recibe el calor del, del exterior, del café, precisamente, de la bebida. Y entonces, al recibir calor, pues aumenta su temperatura y el cubito de hielo cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño. ¿Por qué? Porque pues se va cambiando de estado o de agregación, ¿verdad? De estar en sólido, el agua, el cubito de hielo es agua, de estar en sólido va pasando a líquido y cada vez más se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que desaparece para mezclarse con el café. Y obviamente allí, en ese momento, se dice que ha alcanzado el equilibrio térmico, es decir, tienen una temperatura final, tanto el líquido del cubito que ya se derritió, como el café. Obviamente, tiene que ser menor que 85 grados Celsius, pero mayor a 0 grados Celsius, ¿verdad? A ver, permítame un momento, jóvenes.
Ok, a ver, jóvenes. A ver, se me olvidó dónde estábamos. Por acá, ¿verdad? Entonces, si me explico cómo está la transferencia de calor, cómo es el proceso térmico para alcanzar el equilibrio térmico. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues eso ocurre eh, para poder encontrar la temperatura de equilibrio. Bien. A ver. Entonces, ay, permítanme. Entonces, vamos a leer un poco acerca de estos cambios de fase. Bueno, primeramente, el cubo de hielo es el que sufre un cambio de fase. ¿Qué significa eso? Pues que el cubito de hielo de estar, pues es agua, de estar en estado sólido porque está congelado, pasa a estar en estado líquido. Y eso pues requiere de cierta energía para poder transformar el del líquido, perdón, del sólido a líquido. Es decir, se le está transfiriendo cierta energía. ¿De dónde? Pues esa energía calorífica se transmite, se transfiere de, eh, del, del café hacia el hielo. Y eso pues se obtiene a través de esta fórmula, mira, el calor o la transferencia de calor en un cambio de fase. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que la transferencia de calor puede ser positiva o negativa, ahora en un momento vamos a ver por qué, y esa transferencia de calor requiere o se requiere conocer o es proporcional a la masa y una constante que se llama L, constante L. Esa L se llama calor latente de fusión o de vaporización, según sea el material. En este caso, aquí hay abajo una tabla. Para poder fusionar un líquido, o sí, solamente se puede fusionar. ¿Qué significa fusionar? Pues que sus moléculas estén más unidas, es decir, que pase de líquido a sólido o viceversa. Y existe otro calor latente que es el de vaporización. Por eso es la diferencia latente de fusión, que tiene una F como subíndice y una V como subíndice. Calor latente de fusión, bien, fusión para poder fusionar, es decir, para poder o congelar o descongelar, es decir, de estado sólido a líquido o de líquido a sólido. Es ambos esta constante. Entonces, nosotros para nuestro caso, para nuestro problema, que es en el cual el cubito de hielo se derrite, pasa de estado sólido a líquido, entonces se requiere conocer el calor latente de fusión del agua. Y aquí está, mira. Bien, son 334 por 10 a la 3. ¿Qué unidades? Joules sobre kilogramo. Es decir, necesitas una cantidad de energía por cada kilogramo. Y bueno, pues eso es lo que se va a utilizar. Entonces, para poder derretir precisamente el cubo de hielo, pues se necesita una cantidad de energía que esa la va a absorber o va a pasar del líquido café, del café, de la bebida, hacia el cubo de hielo. ¿Bien? Y luego vamos a hacer otro pequeño detalle.
Solamente quería explicar, pues, precisamente esta tablita y los calores, la constante de calor latente de vaporización y de fusión. Bien. Entonces, eso es como está aquí. Bien. Entonces, vamos a utilizar, voy a traer mi tablet. A ver, un momento. Ok, bueno, aquí estamos en la pizarra, ¿verdad? Sí se puede ver la pizarra. Sí, Entonces, profesor. bueno, vamos a dar solución al problema. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué significa? Bueno, vamos a hacer eh, nuestro dibujito, ¿verdad? Pues bueno, se requiere una taza de café. Bueno, vamos a dibujar una tacita de café. A ver, vamos a dibujar así, un recipiente. Bien, aquí está la orejita. Mm, ahí está. Bueno, es una taza y al interior hay café, ¿verdad? Ok, al interior pues hay café. Ahí está. Bien. Recuerda que el café pues son 300 gramos. am, son 300 gramos de líquido y que están a 85 grados Celsius, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, dice el problema que vertimos un cubo de hielo. A ver, vamos a vertir un cubo de hielo. Bien, un cubito de hielo. A ver, ahí está. Recuerden que hielo flota porque es menos denso. Bien, ahí está el cubito de hielo. Bien, recuerden que el cubito de hielo es de 42 gramos. Es una masa más pequeña que el otro, que el agua caliente que está ahí del café. Es de 40 gramos. Bien, a 0 grados Celsius. Ahí está. Bien. Entonces, al cabo de un rato, ahora voy a tener que dibujar de nuevo la tacita. A ver, ahí. Y bueno, su oreja. Bueno, es la misma taza, bien. Y vamos a dibujar ahí. Y eh, pues ahora, al cabo de un tiempo, pues el cubo de hielo ya no va a estar, sino va a estar mezclado aquí con el agua, ¿verdad? Al fin y al cabo se va a mezclar el cubo de hielo. Bien. Bueno, vamos a ponerle, pues, no sé, más, que son los 300 gramos del agua, bien, más los 42 gramos de el hielo, ¿verdad? Bien. Y obviamente, aquí los dos ya no tienen una temperatura de 85 grados, sino tienen una temperatura desconocida.
Bueno, de hecho la voy a dibujar de rojo porque es la temperatura final, ¿verdad? Temperatura final. Y esta es precisamente la desconocida. Se nos está preguntando la temperatura final de equilibrio. Entonces ya no está aquí el hielo. Bueno, fíjate bien. Entonces, bueno, vamos a anotar nuestros datos que tenemos. Igual lo voy a hacer de este lado. Eh, tenemos la masa del café, ¿verdad? Vamos a ponerle masa a ver, de negro. Masa del café. La masa del café es igual a 300 gramos. Bien. Luego, la temperatura inicial de quién? Del café. Fíjate cómo está ahí, ¿bien? La temperatura inicial del café es igual a 85 grados Celsius. ¿Bien? Después está, ¿qué más? La masa del hielo, ¿verdad? La masa del hielo, le voy a poner un subíndice H. La masa del hielo es igual a 40 gramos. Gramos se simboliza con G, ¿bien? 40 gramos. Y luego, la temperatura inicial del hielo, ¿verdad? Temperatura inicial del hielo es igual a 0 grados Celsius. ¿Bien? Bueno, pues al final debemos de encontrar la temperatura final de equilibrio, ¿verdad? Es decir, nuestra incógnita es la temperatura final, que al fin y al cabo, pues van a ser para ambos, es la misma para ambos. Bien, ahí está. Y luego, pues bueno, vamos ya tenemos los datos que tenemos, que ya nos han dicho aquí. Bien, todos los datos ya están paseados aquí. Ahora bien, pues bueno, vamos a hacer nuestra estrategia. Bueno, un poquito antes vamos a convertir, bien, los datos en temperaturas en unidades que son adecuadas. Obviamente, lo único que vamos a tener que convertir eh, son las masas, ¿verdad? Las masas que deben de estar en kilogramos, las vamos a convertir de gramos a kilogramos. La temperatura no es necesaria que la convierta. ¿Por qué? Porque tanto el calor específico, a ver, vamos a ver en la tabla, tanto el calor específico como el calor latente se pueden medir en grados Celsius. Vamos a ver el calor específico, porque después otro tema es lo del calor específico. No viene esa tabla de calor específico. Tenemos que buscar en una tabla. Viene antes, mira, antes va a venir el calor específico, mira. Y este calor específico, bueno, esta ecuación también la vamos a ocupar, el calor requerido para cambiar la temperatura de la masa M, como ocurre de esa manera. Y este calor específico, pues viene en tablas. A ver, vamos a ver. Cantidad de calor. Miren esas tablas. Mm,
Ah, bueno, mira, el calor específico del agua es aproximadamente, pues aquí está, mira, un 4190 joules sobre kilogramo por Kelvin, o una caloría por gramo por grado Celsius, o bien una unidad británica de temperatura sobre libra por grado Fahrenheit. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta. Bueno, y si vamos a utilizar esto, pues requiere que la temperatura también esté en kelvins. Entonces, vamos a tener que convertir la temperatura también a kelvins. Obviamente, pues la masa, que son 300 gramos, bueno, vamos a poner aquí 300 gramos. Ah, vamos a poner aquí 300 gramos, igual a 300 gramos, y lo voy a multiplicar por un factor de conversión. Obviamente, gramos tiene que estar aquí abajo y kilogramos está arriba, porque quiero que se quede kilogramos. ¿Qué relación hay de kilogramos y gramos? Bueno, que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y por lo tanto, 300 entre 1000, pues son 0.3 kilogramos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, 300 gramos equivale a 0.3 kilogramos. Bien, ahí está una conversión. Luego otra, que son 40 gramos. Vamos a ver cuánto equivale. Escribimos de nuevo 40 gramos y lo multiplico por un factor de conversión. Abajo de medir gramos y arriba kilogramos. Y digo, ¿qué relación hay de kilogramos y gramos? Bueno, que un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y tenemos 40 por 1 entre 1000, pues tenemos 0.04 kilogramos. Bien, entonces por lo tanto 40 gramos equivale a esta cantidad. Y después la temperatura inicial, cada una, lo que vamos a hacer a la temperatura, recuerda que se le suman 273. Por lo tanto, 85 más 273, pues son, a ver, vamos a sumar, pues son 350 y tenemos 85 más 273, son 358, es decir, 85 grados Celsius equivalen a 358 kelvins. Y a su vez, 0 grados Celsius equivalen a 273 kelvins. ¿Bien? Porque es sumándole 273. Ya hemos visto esta conversión de unidades. Ahora bien, bueno, pues por efectos de espacio voy a evitar escribir de nuevo la columna del paso 4, del paso 5, sino que voy a continuar con la estrategia. Entonces, ¿qué estrategia vamos a seguir? Bueno, pues vamos a, bueno, sabiendo, voy a escribir eso que acabo de explicar hace un momento, sabiendo que el cubo de hielo se derrite, ¿bien? Es decir, el cubo de hielo aquí lo pones y comienza a derretirse. ¿Por qué? Porque el ambiente está a mayor temperatura. ¿Bien? Derrite adquiriendo calor, se derrite adquiriendo precisamente por la adquisición.
adquiriendo calor del café, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si el café cede calor, pues ¿cuánto calor se necesita para que el hielo se derrita? Entonces, sabiendo que el cubo de hielo se derrite adquiriendo calor del café, esta cantidad es, o sea, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Bueno, esto está determinada por nuestra ecuación del calor latente. Como lo veamos aquí, mira, aquí está. Calor latente de fusión. ¿Bien? Entonces, la masa por el calor latente de fusión del agua. ¿Cuál es el calor? Pues eso viene de la temperatura, mira. Calor latente de fusión del agua son 334 por 10 a la 3. Bien, Joule sobre kilogramo, que es decir, son 334.000 Joule sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, eso lo requerimos para esto. Entonces decimos, eh, a través de esta fórmula, el calor que necesita el cubo de hielo para derretirse, es decir, para cambiar de estado sólido a líquido, es igual a su masa por una constante, que es el calor latente de fusión. Entonces tenemos aquí la masa. ¿Cuánta masa tenemos? ¿Cuánta masa tenemos? Pues la masa del hielo, que son 40 gramos, ¿verdad? Entonces, hacerlo así de azul. Entonces tenemos 40 gramos, pero obviamente no vamos a meter gramos porque, uno, ya los convertimos y dos, aquí el calor latente de fusión del hielo que me indica que son 364 por eso la 3 joules sobre kilogramo. Yo requiero kilogramos, no requiero gramos. Por lo tanto, voy a necesitar la cantidad en kilogramos. La masa del cubo de hielo, pues son 0.04 kilogramos, ¿verdad? Por el calor latente, que ya habíamos dicho que son 334. ¿Qué unidades? Joule, kilo, 364 por 10 a la 3, ¿no? Es decir, eh, 364, 1000. 1, 2, 3. ¿Qué unidades? Joules sobre kilogramo. ¿Eh? Cierras y obviamente es una multiplicación. 0.04 por esta cantidad, pues va a salir aproximadamente 14.000 joules. A ver, 14.000 joules. Bien, este es el calor que necesita el hielo para derretirse, pero ¿quién lo proporciona? Bien, vamos a ponerle el calor de fusión. Vamos a agregarle aquí una, un apellido, una sub F, calor de fusión, el calor de fusión del hielo. ¿Bien? O sea, el calor que requiere son 14.000 joules. Y ahora bien, bueno, ese calor, esa cantidad de calor es el que el café cede, ¿verdad? El café cede esta cantidad de calor para que el hielo aumente su temperatura y pase a estado líquido. Entonces, voy a escribir eso. Este calor es cedido
por el café. Bien, por el café. Bien, ese es el calor cedido por el café. Después, jóvenes, bueno, hasta ahí era lo que yo explicaba hace un rato al inicio de esta presentación. Hasta ahí, pues todo bien, o sea, era lo que yo les explicaba. Ahora bien, ocurre algo con el café como líquido. Obviamente bajó su temperatura porque se dio calor al hielo. Al bajar la temperatura, precisamente vamos a ir a esto de aquí, de la cantidad de calor. Es decir, la cantidad de calor que cede es precisamente esta que está aquí. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico del café, en este caso, del agua, por el cambio de la temperatura. O sea, aquí hay un cambio de temperatura, es decir, el calor requerido para cambiar la temperatura de la masa M. ¿Bien? ¿Cuál masa? Pues la masa M. En este caso, la masa del líquido, del café. Entonces, bajó la temperatura porque se dio calor al hielo. Entonces, esto se calcula cuánto calor necesitó, pues eso. Ahora bien, bueno, pues el calor que se necesita, o el calor que se dio de ceder, se dio el café, pues es precisamente el calor que acabamos de calcular. Bien. Y entonces, para nosotros poder descubrir cuál es la temperatura final, ¿bien? Es necesario conocer el cambio en la temperatura. Entonces, este calor es cedido por el café, el cual, o más bien, bajando su temperatura. ¿Bien? ¿Cuánto baja la temperatura? Bueno, vamos a observar con esa ecuación. Es decir, voy a escribir la ecuación original, que es decir, Q es igual a la masa por el calor específico, que es una constante, que significa C, por el cambio en la temperatura. Ahí está. Ahora bien, estoy diciendo que este calor es el que cede al hielo, por lo tanto ya está definido que son 14,000 joules. ¿Sí me explico? Pero ojo, tiene que ser un calor que cede, es decir, que se le quita al café. Por lo tanto, va a ser ahora negativo para efectos como lo está viendo el café, el líquido café. Entonces, para eso nosotros podemos conocer precisamente la diferencia de temperaturas. Entonces, de allí despejamos a la diferencia de temperaturas. Obviamente, la diferencia en temperatura es igual a Q mayúscula sobre la masa por el calor específico. ¿Bien? Y esto, pues, es igual al calor cedido. ¿Cuál es el calor cedido? Pues 14,000 joules, pero en términos negativos. Este término negativo es un término matemático, es decir, está cediendo calor. ¿Cómo representas que tú cedes? Que tú tienes, por ejemplo, si tú tienes, bueno, tengo 10 pesos y gasto 2 pesos, bueno, pues en realidad yo resto de 10 pesos, resto con un signo menos la cantidad que ya he gastado. Pues es lo mismo aquí. Son 14,000 joules de calor negativo que cede el café entre la masa. ¿Cuál es la masa del café?
La masa del café son 300 gramos, es decir, 0.03, 0.3 kilogramos, ¿verdad? Y ojo, porque va a ser una multiplicación, cerramos entre paréntesis, y buscamos el calor específico. Recuerda que el calor específico es una constante. En este caso, el agua, bueno, el agua o el café, pues es lo mismo que el agua. O sea, no hay mucha variación. Es decir, estamos hablando de 4190 joules sobre kilogramo por Kelvin. Bien, ahí está. Entonces, 4190, ¿verdad? Lo multiplicamos por 4190, ¿qué unidades? Joule sobre kilogramo por Kelvin. Se cierra. Entonces, fíjate bien, vamos a hacer con las unidades. Mira, joules entre joule se va. Kilogramo entre kilogramo se va. Y obviamente me queda, como está hasta abajo, la unidad Kelvin pasa hasta arriba. Entonces la diferencia de temperaturas me va a dar en Kelvin. Entonces, por lo tanto, si tú haces esto, esta resta, 14,000 negativos entre 0.3 por 4190, pues te va a dar aproximadamente que el cambio en la temperatura es igual a eh, menos 11.1, es igual a menos 11.1 grados Celsius. Perdón, 11.1 Kelvin. ¿Bien? Bueno, recuerda que también se puede cambiar a grados Celsius, etcétera. Pero ojo, esta es una diferencia de temperatura. La diferencia es la misma tanto en escala Kelvin como escala Celsius, es decir, también es lo mismo, menos 11.1 grados Celsius, ¿bien? Porque es una diferencia de temperaturas. Ok, entonces esa es la diferencia de temperaturas, pero ojo, no se me pide la diferencia de temperaturas, se me pide la temperatura final. ¿Cómo saber cuál es la temperatura final? Bueno, pues aquí todavía falta establecer un comportamiento de líquido. Fíjate, porque eh, al final la temperatura, bien, la temperatura final, pues recuerda que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, esto es lo que se conoce como eso lo conoce como un delta T. Bien, delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Es lo que se conoce como un delta T. Ahora bien, eh, fíjate, tenemos dos objetos, el hielo y el café. Bien, al tener dos objetos, pues tenemos un intercambio de calor entre esos dos objetos. Entonces, voy a poner ahí, pues, como tenemos dos objetos, ¿bien? ¿Cuáles son esos dos objetos? Pues el hielo y el café.
como tenemos dos objetos, el hielo y el café, en contacto térmico, entonces ocurre un intercambio de calor, ¿verdad? Un intercambio de calor. Bien, entonces, ese intercambio de calor, tanto del objeto, fíjate, aquí es como que la ecuación más importante de esta tabla. Es decir, el calor de fusión del hielo, esta F, bien, y el calor del café, vamos a nombrarlo igual de esa manera, el calor cedido del café, pues al fin y al cabo, el calor que uno admite es igual al calor que uno cede. Es decir, el calor que admite el hielo es igual al calor cedido por el hielo, por el café, perdón. Entonces, la suma de ambos calores debe de ser igual a cero. ¿Por qué? Porque ambos calores, uno cede y el otro, uno cede y el otro recibe. ¿Cuánto calor recibe uno? Pues lo que cede el otro. ¿Sí me explico? Entonces, esta fórmula es precisamente la fórmula de conservación de la energía para efectos de este problema. Es decir, el calor que hay, que uno recibe es igual al más el calor que el otro cede es igual a cero. O también es decir, el calor que uno recibe es igual al negativo del calor que el otro cede. ¿Bien? Por eso es que acá hacíamos el calor negativo, mira, porque se dio. Y entonces, pues bueno, ya tenemos nosotros esta ecuación. Y esta ecuación, pues nos sirve para encontrar precisamente la temperatura final. ¿Por qué? Porque cada calor, tanto calor de fusión, que ya lo tenemos que es de 14,000, bueno, pues como se convirtió en agua, pues ahora el agua tiende a subir un poco la temperatura, el agua o la masa de este cubito. Entonces, por lo tanto, tenemos que eh, la masa del hielo, ¿sí? La masa del hielo, que habíamos puesto que era H, ¿verdad? La masa del hielo, por el calor específico del agua. En este caso, ya el hielo se convirtió en agua. Bien, por delta T. ¿Quién es delta T? Pues delta T es la temperatura final. Bien, la voy a dibujar de este otro color, porque es lo que se busca, la temperatura final, bien, menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial del cubito de hielo? ¿Con qué temperatura inició? Pues con 0 °C, ¿no? Se cierra. Y esta fórmula, pues es la fórmula que habíamos visto, o sea, esta de aquí, ¿bien? O sea, Q es igual a masa por calor específico por delta T. En este caso, el calor específico del hielo, ¿bien? Pero bueno, también es el mismo que del agua.
Es el mismo. Entonces, esto es igual a ¿quién? A el negativo ¿de quién? De la masa del café por el calor específico del agua o del café, que ya lo sabemos, que es de 4190 joules sobre kilogramo Kelvin, por delta T. ¿Quién es delta T? Pues delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial del café? La temperatura inicial del café 20 grados. es de 85 grados Celsius, pero fíjate, hay que restarle precisamente esta diferencia. Es decir, al momento, es decir, esta fórmula, esta que estamos dibujando aquí de QF igual a menos QC, es para cuando ya se derritió el cubito de hielo. Ahora, el intercambio de calor es de cuando el cubito de hielo ya se convirtió en completamente agua y sube su temperatura, la masa del cubito de hielo, que ahora ya es agua, pero baja la temperatura del café. Entonces, cuando eso ocurre, es que hay una diferencia de temperaturas ya, porque ya se dio el café, ya se dio temperatura, ya se dio calor, por lo tanto bajó su temperatura. ¿En cuánto bajó? Bueno, bajó un poco en 11,1 grados Celsius, es decir, a 85 le tenemos que restar 11,1 y eso nos da 73,9. ¿Sí me explico? 73,9 grados Celsius. ¿Bien? Entonces, eh, pues ya se vuelve un problema algebraico, porque solamente hay que despejar la temperatura final. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues muy sencillo, porque ya es algebrita, mira. Pues restar aquí 0 grados es restar nada. Restar 0, pues es restar nada. Entonces, tenemos la masa del hielo por el calor específico del hielo, que es el mismo que del agua, por la temperatura final. Bien, déjame dibujarlo de rojo. Por la temperatura final. Bien, es decir, se quitó el paréntesis. Igual, bien, entonces voy a distribuir este de aquí para quitar el paréntesis. Menos la masa del café por el calor específico del café, que es la del agua, por la temperatura final. ¿Bien? Así, miren, ahí está. Luego, menos por menos da más. Más la masa del café por el calor específico del café por 73,9. Bien. Bueno, pero eso. Mira, espérame. Antes, perdón. Aquí observo que la C se encuentra en ambos lados, ¿verdad? Pues como la C se encuentra en ambos lados, pues se va a ir. ¿No? Y ya no aparece la C. Entonces déjame borrar lo anterior, porque si no va a ser un chorizote. Ahí está. Entonces, ya la C se fue. Entonces tengo la masa, el hielo, por la temperatura final, bien, a la cual llega el sistema. Bien. Esto es igual a menos
la masa del café por la temperatura final del café, de temperatura final, ¿verdad? La que alcanza el sistema. Bien, menos por menos, más la masa, más 73.9 grados Celsius por la masa del café. Bien, y así paso este para acá, está restando para que los dos, la temperatura final, estén juntas y tengo, bueno, pues ya la suma, es decir, la masa del hielo por la temperatura final más la masa del café por la temperatura final. Y esto es igual a quién? Pues a 73.9 grados Celsius por la masa del café. ¿Bien? Y a su vez factorizo estos dos términos. De tal manera que yo tengo finalmente la temperatura final igual a quién? A 73.9 grados Celsius por la masa del café. ¿Cuánto es la masa del café? 0.3 kilogramos. 0.3 kilogramos. ¿Bien? Entre la suma de las masas, mira, qué interesante. La masa del hielo, ¿cuánto es? 0.040, es decir, 0.04 más la masa, bueno, un poquito antes voy a anotar la unidad, 0.4 kilogramos más 0.3, ¿verdad? 0.3 kilogramos, que es la suma de las masas. Bien. Y esto ya nos da la temperatura final. La temperatura final es igual, pues multiplican 73.9 por 0.3 entre, pues, 0.34. Y eso nos va a dar aproximadamente 64.8. ¿Qué unidades? Pues grados Celsius. O también grados Kelvin, como ustedes. Bueno, más bien tenemos que aumentarle 273. Pero esto, ahí está nuestra respuesta. Obviamente, la temperatura que te tiene que dar a ti en el caso de que te haya tocado un problema similar, pues es menor a la temperatura más caliente, pero mayor a la temperatura más fría del otro objeto, ¿verdad? Y es creíble, ¿no? Bien, pues ahí está. Entonces, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Bueno, pues anotamos la respuesta. La temperatura final de la mezcla es 64.8 grados Celsius. Bien. Ahí está, jóvenes. Esta solución del problema. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, observación?
¿Alguna duda, pregunta, observación? No, profe. No, profe. ¿Ese ejercicio es de calorimetría, profe? Así es. Ok, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien, bueno, pues terminamos por el día de hoy. Si no hay más preguntas y continuamos la próxima semana. Mucho éxito con sus problemas. Gracias, profe. Gracias.